Estados Unidos, país ubicado al norte de América, no solo es una de las potencias económicas y militares más importantes del mundo, sino también el lugar donde han ocurrido los casos más conocidos e impresionantes dentro de la historia de la ufología. Es por ello que muchos investigadores creen que será aquí donde se revelará al mundo la verdad sobre la presencia de seres extraterrestres en la Tierra. En el episodio de hoy veremos, desde los últimos avistamientos masivos ocurridos en el estado de New Jersey y en bases militares de este país, hasta la existencia de un programa ultrasecreto de recuperación de ovnis y la fecha del contacto definitivo de los seres humanos con civilizaciones alienígenas. ¿Estás preparado? Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Estados Unidos, segunda parte. Número 1. ¿Qué voló sobre New Jersey? Uno de los hechos más extraños ocurridos en los últimos años en este país fue el avistamiento masivo ocurrido en el estado de New Jersey, entre los meses de noviembre del 2024 y enero del 2025. En esas fechas, cientos de ciudadanos reportaron haber visto una serie de extraños objetos voladores, que fueron descritos como drones, y que aparecieron en los cielos de diversas ciudades de esta región, generando el pánico entre los testigos y el desconcierto de las autoridades. Según los medios de comunicación, uno de los primeros avistamientos ocurrió el 18 de noviembre, cerca del condado Morris, fecha en que los testigos observaron una gran variedad de drones del tamaño de bicicletas o automóviles pequeños. Días después, miembros de la Guardia Costera de los Estados Unidos reportaron haber visto varios de estos artefactos volando sobre sus embarcaciones ubicadas en el Parque Estatal Island Beach. En tanto, las autoridades de la localidad de West Milford informaron también que vieron hasta 60 drones volando sobre los embalses locales. Sin embargo, la preocupación aumentó cuando estos avistamientos se reportaron cerca de una instalación de investigación militar llamada Picatinny Arsenal y sobre el campo de golf del presidente Donald Trump, ubicado en la localidad de Bedminster. Según los testimonios, los drones tenían diversos tamaños, desde los pequeños de menos de 1 metro de longitud, hasta algunos que parecían medir más de 2 o 3 metros. También tenían formas, luces y capacidades de vuelos diferentes. Al poco tiempo de darse los primeros reportes, cientos de videos comenzaron a inundar las redes sociales preguntándose quién o quiénes eran los que estaban detrás de esta extraña oleada de drones. Lo preocupante fue que a pesar de la gran cantidad de testigos y testimonios, las autoridades no pudieron identificar la procedencia de estos objetos. Es más, el gobernador del estado, Phil Murphy, y voceros del Pentágono, solo se limitaron a decir que aquellos drones no representaban ningún tipo de peligro para la seguridad nacional, en tanto que el FBI y la Policía Estatal no tuvieron más remedio que pedir ayuda a los residentes para que lograran identificar a los responsables de este hecho. Finalmente, el gobierno de los Estados Unidos se pronunció al respecto y afirmó que aquellos objetos eran, efectivamente, drones. Algunos de ellos fueron autorizados por la propia Administración Federal de Aviación de ese país para realizar diversos trabajos de investigación, mientras que otros eran drones comerciales o pertenecían a aficionados al vuelo de este tipo de artefactos. La Casa Blanca negó en todo momento que se tratara, por ejemplo, de aviones o drones espías de algún otro país. Sin embargo, esta explicación fue rechazada por cientos de testigos que aseguraron que jamás habían visto en los cielos de New Jersey una cantidad tan grande de objetos extraños, ni que estos hicieran movimientos tan erráticos o volaran a velocidades tan altas. Por ello, muchos comenzaron a desarrollar sus propias teorías, incluidas aquellas relacionadas con el fenómeno OVNI. ¿Y tú?
¿Qué crees que vieron los ciudadanos de New Jersey? ¿Fueron simples drones o algo mucho más difícil de explicar? Número 2. Drones, cometas, Starlink. Quizá la respuesta de lo que se vio en los cielos de New Jersey se encuentre al otro extremo de los Estados Unidos, en el estado de Oregon. A finales de diciembre del 2024, el portal Oregon Live filtró una grabación de audio de 44 minutos, en donde se puede escuchar la conversación del Centro de Control de Tráfico Aéreo de la ciudad de Seattle, con 4 pilotos civiles que en pleno vuelo reportaron la presencia de extrañas luces y objetos voladores no identificados que al parecer se movían de forma veloz, errática y muy peligrosa, a tal punto que una de ellas casi impacta contra uno de los aviones. Según los datos proporcionados por este audio, el incidente ocurrió el 7 de diciembre de 2024. Alrededor de las 8:30 de la noche, cuando un piloto de la aerolínea comercial United Airlines, que realizaba un vuelo entre las localidades de Denver y Eugene, preguntó al controlador aéreo si había algún tipo de ejercicio militar que se estuviera realizando sobre su avión, porque veía que había mucho movimiento en esa zona. El controlador aéreo le indicó que no tenía nada registrado en el radar, así que no estaba seguro de qué se trataba. 6 minutos después, otro piloto, llamado Joe Bewley, que pilotaba un avión de evacuación médica, preguntó si había aeronaves volando cerca de su zona. Según el testigo, estas naves realizaban extrañas maniobras circulares y en espiral, como si hicieran la figura de un sacacorchos. Sin embargo, lo aterrador ocurrió minutos después, cuando el piloto comunicó de manera urgente que uno de esos objetos empezó a volar directamente hacia él a una velocidad extrema. Ante la emergencia, el controlador aéreo le dio permiso para que pudiera maniobrar y de esta manera evitar impactar con el ovni. Just had another one show up about my 1 o'clock, about 1,000 feet high, zipping towards us and then back out towards the ocean. It's red in color, moving at extreme speeds. I don't even know how to describe how fast he's moving. 661 on the Fox. Typical Nim Foxtrot, Roger. You are cleared to maneuver as necessary, left and right, to avoid the UFO out there, and all the reports you've given us are good information. Appreciate it. Thank you. Yep. Un detalle interesante fue que durante su conversación, el controlador aéreo le pidió al piloto que tomara una fotografía de aquel objeto y le dio su número de teléfono para que se la enviara. Lo curioso es que una vez que el audio se hizo público, uno de los usuarios de la plataforma Reddit escribió a ese número y pudo recibir las imágenes y videos captados por Bewley. Lamentablemente, tanto el video como las imágenes resultan ser muy oscuras para ver con claridad las luces o el objeto vistos por el piloto. Además de estos testigos, otros 2 pilotos de la aerolínea Horizon Air también informaron a los controladores aéreos ver esa noche un ovni sumamente brillante iluminando el cielo. Una vez dada la noticia, muchos expertos indicaron que lo más probable es que los pilotos hayan visto los satélites de la empresa Starlink, o incluso se deslizó la idea de que podrían tratarse de estrellas fugaces. Sobre los satélites Starlink, la idea se descartó, pues el video proporcionado por el piloto no muestra el típico tren de luces característico de los satélites de esta empresa. Y en cuanto a la teoría de la estrella fugaz, también puede descartarse debido a que el avistamiento duró casi 1 hora. Que estaba a nuestra altura, se acercaba, se quedaba unos 3 a 5 segundos y luego volvía a alejarse sobre el océano hacia el horizonte. No creo que fuera Starlink. Los satélites no suelen cambiar de rumbo, aunque podría equivocarme, pero honestamente no creo que lo fuera. Nunca he visto un satélite moverse así. ¿Qué es lo que se vio tanto en la costa este como oeste de los Estados Unidos? ¿Es posible que se tratara de simples drones, satélites o cometas? ¿O es que Estados Unidos vivió en esos meses una verdadera oleada ovni que fue ocultada al público? Hasta la fecha, los ciudadanos de este país esperan que su gobierno les dé respuestas claras sobre qué pasó realmente a finales de 2024 e inicios del 2025 en los cielos de ese país. ¿Obtendrán alguna vez estas respuestas? Número 3. Misterio sobre bases militares. Hay quienes creen que la verdad sobre el fenómeno ovni la tienen las Fuerzas Armadas y las agencias de inteligencia de este país. Es por ello que muchos ufólogos e investigadores estadounidenses se esfuerzan porque cada vez más militares y agentes del gobierno salgan a la luz pública
para contar la información que poseen sobre este fenómeno, e incluso las experiencias de encuentros y contactos que han tenido con estas naves de otros mundos. A partir de este capítulo, conoceremos los testimonios más sorprendentes de estos personajes, y profundizaremos en los secretos sobre el fenómeno OVNI, que al parecer esconden las Fuerzas Armadas y el gobierno de este país. En octubre de 2024, el diario The Wall Street Journal reveló un hecho que sorprendió al público estadounidense y llamó la atención de distintos investigadores y ufólogos. El medio informó que en diciembre de 2023, muchos soldados que estaban sirviendo en la base de la Fuerza Aérea de Langley, ubicada en el estado de Virginia, vieron una gran cantidad de lo que ellos calificaron como drones, volando sobre esta instalación militar. Lo increíble del caso es que, según el diario, estos avistamientos se produjeron durante 17 días y que cada una de estas apariciones solía durar entre 45 minutos y 1 hora después del atardecer. Si bien no se tiene el número exacto de aquellos artefactos, los testigos lo calificaron como un enjambre, lo que evidencia lo numerosa que fue la presencia de estas máquinas voladoras. Fue tal la magnitud del evento que las autoridades de la base tuvieron que cancelar las misiones de entrenamiento que tenían los pilotos esos días, por temor a que pudiera producirse algún tipo de accidente. También se dio la orden que los aviones cazas F-22, que se encontraban en esta base, fueran trasladados a otra instalación militar. Toda esta información fue confirmada pocos días después, por el propio Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Pero, ¿cómo es posible que tal cantidad de drones pudieran volar durante tantos días, y por tanto tiempo, en uno de los lugares más seguros, vigilados y protegidos del país? ¿Por qué no los derribaron? La explicación dada por las autoridades es que por ley, las Fuerzas Armadas solo pueden derribar este tipo de artefactos si representan una clara amenaza contra la base o los soldados. Y en el caso de estos aparatos, no se les consideró peligrosos para la instalación militar. Lo llamativo fue que este incidente pareció ser solo el inicio de una serie de avistamientos que ocurrieron después, en varias bases militares de este país. En diciembre de 2024, una de las instalaciones militares más importantes de los Estados Unidos, la base aérea de Wright-Patterson, ubicada en el estado de Ohio, también tuvo que cerrar su espacio aéreo durante casi un día, debido a la presencia de drones no identificados volando sobre este lugar. Ese mismo mes y año, se reportó también el avistamiento de drones cerca de la conocida base militar de Fort Worth, ubicada en el estado de Texas. Pero estas misteriosas naves no solo se vieron en suelo norteamericano. Entre el 20 y el 22 de noviembre de 2024, se registraron este tipo de avistamiento en las bases aéreas británicas de Lakenheath, Mildenhall y Feltwell. Y por último, en enero del 2025, las autoridades alemanas detectaron la presencia de hasta 10 drones de origen desconocido, volando sobre una base militar donde se fabrica el avión de combate Eurofighter y que está ubicada en la localidad de Manching, al norte de Múnich. Como hemos mencionado, para las autoridades estos objetos no serían más que drones o los también llamados sistemas de aeronaves no tripuladas, o UAS, por sus siglas en inglés. Sin embargo, algunos ufólogos se preguntan cómo es posible que las autoridades militares no hayan podido rastrear o interceptar las señales que dirigían estos drones y de esta manera identificar a las personas que controlaban estos artefactos. Otros también deslizan la posibilidad que estos drones pudieron ser aviones espías de potencias extranjeras que buscaban vigilar las bases militares tanto de los Estados Unidos como de sus aliados europeos. Pero, de ser este el caso, ¿por qué estos países usarían drones que resultan ser fácilmente visibles por los soldados? Y además, ¿por qué se mostrarían por tanto tiempo en el cielo y por varios días? ¿No es acaso posible, como creen algunos ufólogos, que quizá lo que vieron los soldados sobrevolando en esas bases no eran drones, sino otro tipo de artefactos desconocidos, que los testigos confundieron como drones? ¿Tú, qué opinas? Número 4. El encubrimiento. Pero estos no son los únicos casos que involucran a militares con el fenómeno OVNI. Quizá uno de los hechos más importantes sobre este tema ocurrió el 26 de julio de 2023, cuando el exagente y miembro de la Oficina de Investigación OVNI del Departamento de Defensa, David Grush, y los pilotos de guerra,
Ryan Graves y David Fravor, se presentaron en una audiencia pública en el Congreso de su país para revelar a la población estadounidense sus encuentros y la información que tenían sobre el tema de los objetos voladores no identificados. Por un lado, Grush indicó que, según la información que había recogido mientras trabajaba en el Pentágono, su país había logrado recuperar naves de origen no terrestre e incluso cuerpos de seres biológicos no humanos, en tanto que el piloto Ryan Graves narró el encuentro que tuvo en el 2014 mientras pilotaba un avión F-18 con un ovni que tenía la forma de un cubo de color gris rodeado de una esfera transparente, y su colega David Fravor contó un incidente ocurrido en noviembre del 2004, cuando tuvo un encuentro con un objeto de unos 12 metros de longitud, de forma alargado y de extremos redondeados, que recordaba a las pastillas de Tic Tac. Fue tanto el impacto mediático y social que produjo el testimonio de estos militares, que un año después, el 13 de noviembre de 2024, se realizó una segunda audiencia pública en la Cámara de Representantes de ese país, titulada Fenómenos anómalos no identificados, exponiendo la verdad, en el que se presentó el testimonio de otro importante mando militar, que confirmó la existencia de video de un ovni grabado por los propios militares, y denunció el intento de sus superiores por encubrir este hecho. Se trata de Tim Gallaudet, un almirante retirado de la Marina de los Estados Unidos, y ex jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, también conocida como NOAA, que testificó que en enero de 2015, cuando se desempeñaba como comandante del Comando de Meteorología y Oceanografía Naval, recibió un correo electrónico a través de una red de máxima seguridad que posee la Armada de su país, el cual tenía por título Problema urgente de seguridad de vuelo, y que contenía un video de un supuesto objeto volador no identificado, que luego se filtró a los medios de comunicación y fue conocido con el nombre de Go Fast. Ese video, captado por el sensor infrarrojo de un avión F-18 de la Marina, mostraba un objeto o nave que tenía una forma, tecnología y características de vuelo que no formaban parte del arsenal de los Estados Unidos. Es por ello que en aquel correo, los altos mandos preguntaban a los comandantes si alguno de ellos conocía el tipo o procedencia de aquella nave, debido a que podía poner en riesgo la seguridad de la flota. El correo era breve pero alarmante. Si alguien sabe qué son, avísenme ya. Hay casi colisiones en el aire. Si no lo resolvemos, tendremos que parar el ejercicio. Sin embargo, lo extraño ocurrió un día después cuando el exalmirante Tim Gallaudet revisó su correo y se dio con la sorpresa que el mensaje simplemente había desaparecido de su bandeja de entrada. Cuando consultó a sus compañeros, estos le dijeron que también les había ocurrido lo mismo. Cuenta Gallaudet que en ese momento llegó a la conclusión que debía existir algún tipo de programa secreto, administrado por alguna agencia de inteligencia de su país, que busca ocultar o encubrir este tipo de evidencias con el propósito. No solo que no se dé a conocer al público, sino ni siquiera entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Un programa secreto que ni siquiera oficiales como Gallaudet saben de su existencia. Pero, ¿es posible que el ovni de Go Fast haya sido algún tipo de avión o artefacto militar de alguna otra potencia? Gallaudet, que debido a su cargo tiene mucha información considerada de alto secreto, sostiene que ningún país en el mundo es capaz de tener una tecnología como la vista en aquel video. Según el exalmirante, este tipo de naves estarían siendo controladas por entidades que por el momento no sabemos qué son, ni de dónde vienen. Número 5. Constelación Inmaculada. Pero el testimonio del exalmirante Tim Gallaudet no fue el único que generó impacto en aquella segunda audiencia pública realizada en el Congreso de los Estados Unidos. Otro que destacó fue el periodista e investigador Michael Shellenberger, que presentó un documento que probaría la existencia de un programa secreto creado en el año 2017 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y que fue bautizado con el nombre de Programa de Acceso Especial No Reconocido o USAP, aunque también fue conocido por su nombre clave,
Immaculate Constellation, o Constelación Inmaculada, en español. ¿De qué trata este programa? Según el informe, su misión principal es la de recopilar información, ya sea imágenes o videos de alta calidad, de los distintos fenómenos aéreos no identificados, también conocidos como UAP, para luego analizarlos y estudiarlos. Además, tendría la labor de detectar, recoger o poner en custodia objetos o naves de origen desconocido. Para ello, el programa cuenta con una serie de tecnologías avanzadas que le permiten no solo analizar las imágenes de estos objetos, sino también detectar y recoger datos precisos de estos avistamientos tanto en los Estados Unidos como en otros países. Un detalle interesante del documento es que presenta una lista de cuáles serían los objetos o naves de tecnología no humana más observadas o reportadas. Entre las más comunes se encuentran las esféricas, o con formas de orbe. Luego están las clásicas con forma de platillos voladores, ya sea con o sin cúpula superior. Los ovnis ovalados, o tic-tac. Los de forma triangulares. Los que tienen un aspecto similar a un boomerang, o con forma de V. Y por último, están aquellos que tienen formas irregulares, o que parecen orgánicos, como objetos que parecen tener varios brazos o tentáculos como si fueran medusas, tal como el visto en el 2018 en una base militar estadounidense en Irak. Pero eso no es todo. También se narran algunos casos impresionantes, como por ejemplo, del encuentro que tuvo una noche el personal de un portaaviones con un ovni esférico, de color rojo anaranjado, mientras navegaban por el Océano Pacífico. Según cuenta el informe, el ovni se colocó sobre la cabina de mando y mantuvo la misma velocidad que tenía el portaaviones. Luego de unos minutos, el objeto simplemente se marchó a gran velocidad sin dejar rastro. Otro caso es el avistamiento de varios ovnis que tuvo el piloto de un caza F-22. Estos tenían un aspecto metálico y su tamaño era poco menos que el de un vehículo. El piloto decidió acercar su avión hasta donde estaban los objetos, pero estos, al notar su presencia, fueron hacia él y lo acorralaron. Uno de estos ovnis estuvo a solo 12 metros del avión, muy cerca de la cabina. Al verse rodeado, el piloto tomó la decisión de huir del lugar mientras era escoltado por estos ovnis. Si bien la información dada en este documento resulta ser muy impactante, es bueno aclarar que el documento fue entregado a Shellenberger por una fuente anónima, y hasta la fecha no se ha podido probar su autenticidad. Además, el gobierno de este país ha negado la existencia de un programa con ese nombre y de cualquier otro que esté vinculado a la recopilación de información o al recojo de naves extraterrestres. Sin embargo, este no es el primer caso en que se menciona que existiría dentro del gobierno estadounidense una agencia o programa secreto que se encargaría del recojo y estudio de naves de tecnología no humana. En el siguiente capítulo, te contamos la experiencia de alguien que al parecer formó parte de uno de estos proyectos secretos. Número 6. El testimonio de Jake Barber. El sábado 18 de enero de 2025, el periodista Ross Coulthard presentó en el medio de comunicación News Nation una entrevista que llamó la atención de la comunidad ufológica. En ella, se presentó a Jake Barber, un expiloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que reveló su participación como agente privado en un programa secreto de su país que tenía la misión de recuperar naves de origen desconocido. Cuenta Barber que una noche recibió la orden de recoger uno de estos objetos. Sin embargo, para su sorpresa, al acercarse con el helicóptero que pilotaba hasta aquel artefacto, notó que aquello no parecía haber sido hecho con tecnología humana. La nave tenía unos 6 metros de largo, era de color blanco metálico y tenía una forma de huevo. Además de su forma, lo más llamativo era que el objeto no presentaba ningún tipo de sistema de propulsión, alas, motores o señales térmicas. La primera experiencia de la que voy a hablar es cuando recuperamos un huevo. Simplemente lo llamamos el huevo, porque eso era. Parecía un huevo gigante y blanco. La noche en que ocurrió, no estábamos esperando un huevo. No me habían informado sobre un huevo. Cuando sucedió, fue una sorpresa para todos. Cuando esto sucedió, tuvimos que irnos. Alteramos nuestro protocolo de comunicación. Alteramos nuestro protocolo de seguridad.
Y era obvio para todos que estábamos lidiando con algo extraordinario. Barber contó que no solo él, sino también el equipo que lo acompañaba, se sorprendieron por la forma del objeto. Una vez que el artefacto fue levantado y cargado, se entregó a las autoridades correspondientes, y luego, estas lo llevaron a una instalación que Barber dijo no conocer. Pero, ¿hay alguna prueba de las misiones realizadas por este expiloto de la Fuerza Aérea estadounidense? Lo interesante del reportaje es que el periodista Ross Coulthard presentó un video, obtenido de forma independiente, en que puede verse claramente un objeto con forma de huevo, tal como fue descrito por Barber, siendo dejado en el suelo por un helicóptero. Pero este no fue el único objeto de origen desconocido que vio Barber. Él también reveló que tuvo la misión de recuperar una nave con forma de disco, y que al hacerlo, sintió una serie de emociones inexplicables dentro de él, que iban desde la felicidad hasta la tristeza más profunda. Según Barber, era como si algo hubiera conectado con él, con su alma y sus emociones. Fue tan fuerte la carga emocional que sintió, que el experimentado piloto de guerra no pudo evitar llorar. Comencé a tener una experiencia muy emocional. Es casi como... Hombre, nunca lo he explicado de esta manera antes, pero es como cuando sientes que estás a punto de vomitar, pero no estás seguro. Piensas, ¿voy a vomitar? Oh, no, estoy bien. No, va a suceder. Era algo así, pero no era náusea. Era como una escalada emocional que comenzó dentro de mí, aparentemente de la nada. Y cuanto más me acercaba al objeto, más emocional me sentía. ¿Era triste o inquietante? ¿O cómo lo describirías? Era hermoso. Era una sensación hermosa. ¿Qué originó esta experiencia espiritual en Jake Barber? ¿Qué tipo de inteligencia pudo conectar con él a un nivel tan profundo y emocional? ¿Existe acaso alguna conexión entre el fenómeno ovni y el alma de las personas? Por último, Barber reveló que luego de estos encuentros, tanto él como su equipo enfermaron de gravedad. En el caso del piloto, algunos de sus síntomas fueron el haber perdido casi todo el pelo y vello de su cuerpo, y la pérdida de piel en sus brazos. Síntomas que son compatibles con la exposición a algún tipo de radiación. También contó que desarrolló un severo soplo cardíaco. El testimonio de Barber fue recibido de manera dividida por parte de la comunidad ufológica. Algunos investigadores lo tomaron con gran escepticismo, mientras que otros lo consideran valioso, porque se suma a las denuncias de otros exmilitares y exagentes de inteligencia de primer nivel, como los de David Grush y Luis Elizondo, quienes también hablaron sobre programas secretos del gobierno de los Estados Unidos, que tenían el objetivo de recuperar naves de tecnología no humana. ¿Y tú? ¿Qué opinas del testimonio dado por Jake Barber? ¿Crees que es interesante y ayudará a revelar la verdad sobre el fenómeno ovni, o crees que pasará pronto al olvido? Número 7. El ovni huevo, de Zamora. Una vez que se hizo público el testimonio de Jake Barber y el video de una de las misiones que recuperaba una de estas naves con forma de huevo, muchos investigadores comenzaron a recordar otros casos similares en que se han documentado este tipo de objetos. Quizá el más conocido es el incidente que le ocurrió al policía Lonnie Zamora, que el 24 de abril de 1964, mientras patrullaba en una zona desértica de la ciudad de Socorro, ubicado en el estado de Nuevo México, vio cerca de donde se encontraba, al lado de un arroyo, una nave blanca con forma de huevo, que estaba sostenida por un tren de aterrizaje. En el exterior de la nave, el oficial notó que había una especie de marca o dibujo de media luna de color rojo. Además, junto al objeto, el oficial vio a dos seres de apariencia humana de baja estatura, vestidos de blanco, que Zamora describió como adultos pequeños o niños grandes. Al ver esta escena,
el oficial llamó por radio a sus compañeros para que se acercaran al lugar. Sin embargo, después de unos minutos, el objeto despegó hasta perderse en el cielo. Una vez que la policía llegó a la zona, pudieron hallar rastros de la presencia de aquella nave, como arbustos quemados, y las huellas que el tren de aterrizaje había dejado en el suelo. Además de la experiencia de Zamora, lo interesante de este caso es que el ufólogo francés, Jacques Vallée, pudo conseguir algún tipo de material que al parecer provendría de aquella nave. Estos restos fueron entregados al reconocido inmunólogo y profesor de la Universidad de Stanford, Gary Nolan, quien analizó las pruebas y presentó sus conclusiones en un evento público en el año 2023. En su análisis, el científico identificó elementos terrestres como aluminio y zinc, y pudo descubrir que el material había sido producido de manera industrial. Sin embargo, le sorprendió la pureza del aluminio, la manera como estaba distribuido, y su unión con el zinc. Para Nolan, la manera del por qué fue hecho y cómo fue hecho el material presentado resultaba ser un misterio. En la parte superior, el aluminio es increíblemente puro. Tiene solo una molécula de oxígeno, entre 1.000.000. No sé quién haría eso ni por qué lo haría. Está adherido a una capa de zinc debajo, que también contiene algo de aluminio. Pero mira cómo está distribuido de manera no uniforme. Hay un grupo concentrado aquí. ¿Es porque tienen una receta deficiente? ¿No lo mezclaron bien? Simplemente es así. ¿Pero por qué? La relación de Gary Nolan con el fenómeno OVNI no es nueva. En el 2018, la CIA y agencias aeroespaciales estadounidenses lo convocaron para estudiar la salud cerebral de personal militar, gubernamental y de gente que trabajaba para la industria aeroespacial, que aseguraban haber tenido un tipo de encuentro cercano con ovnis. Lo interesante es que estas personas presentaban lo que se creía era un tipo de daño cerebral. Sin embargo, Nolan descubrió que en realidad los cerebros no estaban dañados, sino que tenían una sobreconexión de neuronas entre el núcleo caudado y el putamen. Esta última es una zona ubicada en el centro del cerebro, en donde se realizan diversas funciones motoras y cognitivas, como por ejemplo, la facilidad para aprender o la intuición. La gran pregunta que se hacen los especialistas es si acaso estas anomalías en el cerebro de estas personas ya estaban antes de sus encuentros con estas naves, o fueron las naves lo que las provocaron. Y si fuera lo primero, ¿es posible que estas inteligencias que están detrás del fenómeno OVNI eligen a las personas que tienen este tipo de anomalías físicas en sus cerebros para contactar con ellas? Gary Nolan también ha estado en contacto con Jake Barber y está estudiando su caso y tratando las secuelas físicas que le dejó su participación en el programa de recuperación de ovnis. Número 8. Los psiónicos. Pero esto no fue lo único que reveló el expiloto estadounidense. Jake Barber también reveló al periodista Ross Coulthard la existencia de un grupo conocido con el nombre de psiónicos, que son personas con habilidades psíquicas especiales, que trabajarían dentro de programas secretos del gobierno, y que son capaces de comunicarse y establecer una conexión mental con estas entidades. Es más, según Barber, estos psíquicos tendrían la capacidad de lograr que estas naves aparezcan e incluso aterricen en nuestro mundo. Aunque parezca increíble, Barber no es el único que habla sobre la existencia de los psiónicos o de personas capaces de comunicarse psíquicamente con naves extraterrestres. Stephen Greer, uno de los investigadores más influyentes dentro de la comunidad ufológica estadounidense, lleva muchos años hablando de un programa del gobierno de los Estados Unidos, conocido con el nombre de P3 Assets, que se encarga de seleccionar a personas con estas habilidades psíquicas, principalmente de las zonas más pobres de este país, para luego usar estas habilidades para interferir, hackear y controlar de manera telepática los sistemas de dirección de las naves extraterrestres y de esta manera poder secuestrarlas, llevarlas a ciertos lugares militares estratégicos y una vez allí, derribarlas. Según Greer, estos operadores son por lo general personas zurdas, hombres que suelen ser homosexuales o bisexuales, y poseen habilidades mentales innatas. También señala que en estos entrenamientos psíquicos, la mayoría de estas personas fallecen, y los que logran sobrevivir
permanecen como trabajadores en las instalaciones de estos programas secretos. Para algunos, puede ser difícil de creer que el gobierno de los Estados Unidos tenga programas secretos militares basados en el poder psíquico y mental de las personas. Sin embargo, esto no sería nada extraño. Basta recordar el Proyecto Stargate, un programa ultrasecreto creado en 1978 por la Central de Inteligencia de Estados Unidos, y que tenía como misión buscar y reclutar a las personas con habilidades psíquicas para usar ese poder mental en una serie de acciones militares como el espionaje. Estas habilidades iban desde la telepatía, que es la capacidad de transmitir o leer pensamientos con la mente, hasta la llamada visión remota, es decir, personas que tienen la habilidad de ver determinados objetos, individuos, lugares o eventos, sin la necesidad de estar presentes de manera física en dicho espacio. Pero más allá de si es verdad que es posible o no hackear los ovnis y manipularlos solo con el poder de la mente de algunas personas, desde hace algunos años, Steven Greer ha promovido lo que se conoce como los protocolos de CE5 o protocolos de encuentros cercanos del quinto tipo, que son una serie de prácticas como la meditación, la expansión de la conciencia y la visión remota, que busca que las personas puedan desarrollar este tipo de habilidades y de esta manera puedan establecer contacto con estas civilizaciones extraterrestres. ¿Y tú? ¿Crees que es posible contactar con estas entidades a través de nuestra mente? ¿Crees que los ovnis pueden manejarse o ser controlados de manera telepática por seres humanos? Número 9. Contacto inminente. Hasta la fecha, muchos investigadores y ufólogos debaten sobre la existencia o no de este vínculo que conecta al ser humano con las experiencias de contacto extraterrestre. Uno de los casos recientes es el del ex agente de inteligencia, Luis Elizondo, quien fue director hasta el 2012 de un programa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, llamado Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, o AATIP, por sus siglas en inglés, y que tenía como misión investigar todos los casos relacionados con el fenómeno OVNI. En su libro llamado Inminente, dentro de la búsqueda de ovnis por parte del Pentágono, publicado en el 2024, Elizondo cuenta que durante su trabajo en la Oficina de Investigación OVNI, tanto él como su familia vivieron una serie de hechos extraños y sobrenaturales dentro de su propia casa. Uno de los fenómenos que más le impactó fue la aparición de esferas, entre el tamaño de una pelota de vóley y de tenis, con luces de color verde muy luminosas, como si fueran luces de neón, que flotaban y pasaban de manera silenciosa por el pasillo de su casa, atravesando paredes y puertas como si fueran una especie de fantasmas o espectros. Cuenta Elizondo que estas apariciones ocurrían principalmente entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche. Se daban en cualquier lugar de la casa, ya sea en la sala o en la cocina, que siempre tenían una dirección determinada. Es decir, no se detenían ni realizaban ningún movimiento extraño o amenazante en contra de ellos, y que la velocidad con la que pasaban era como la de una persona caminando. Por último, señala que nunca sintió ningún tipo de efecto físico en su cuerpo, como descargas eléctricas o enfermedades, ni tampoco experimentó temor al verlas, sino más bien curiosidad. Lo sé con certeza, no parecía algo tecnológico. Y luego, cuando hablas con otras personas, como los pueblos indígenas, lo atribuyen a los espíritus. No tiene nada que ver con los WAP. En realidad, se trata de espíritus y ancestros que vienen a visitar. Después hablas con otras personas que tienen una explicación diferente. Hablas con científicos y dicen, oh, es solo un rayo en bola. Pero fue algo muy extraño. Así que decidí incluirlo en el libro porque no sé qué significa. Elizondo y su familia tuvieron estos avistamientos desde el año 2010 hasta el 2016, fecha en que estas esferas simplemente dejaron de aparecer. Un detalle más es que según el exagente de inteligencia, sus compañeros que participaban en el programa AATIP también experimentaron este tipo de fenómeno. ¿Cómo explicar que personas vinculadas a la investigación del fenómeno OVNI hayan experimentado esta clase de fenómeno? Si los ovnis son máquinas o naves físicas que vienen de otros planetas, ¿cómo explicar la presencia de estos orbes o fuentes de energía? ¿Es posible que la naturaleza del fenómeno ovni no sea extraterrestre sino tenga un origen mucho más complejo y sobrenatural? Es posible que la respuesta a estas preguntas esté en un término que en la comunidad ufológica se le conoce como el efecto hitchhiker.
Esta teoría sostiene que aquellas personas que se encuentran investigando hechos vinculados al tema OVNI, fenómenos paranormales o la criptozoología, suelen experimentar en sus hogares diversos tipos de anomalías, como si de alguna manera estos fenómenos los persiguieran o fueran llevados hasta sus hogares. Esto incluye la observación no solo de luces y orbes inexplicables, sino también de sombras o de animales y seres extraños o monstruosos. En algunos casos, estos avistamientos pueden llegar a provocar a los investigadores diversas enfermedades físicas y mentales. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que es posible que aquellas personas que se involucran demasiado en el estudio o investigación de determinado fenómeno, de pronto terminan por atraerlo a su vida cotidiana? ¿Por qué crees que se produce esto? Número 10. 2027. Fecha del contacto final o un gran engaño. Pero más allá de los testimonios de militares y exagentes de inteligencia, cabe preguntarse si es que acaso se conoce la fecha exacta en que se dará el contacto definitivo entre los seres humanos y estas razas de origen extraterrestre. Es decir, ¿cuándo veremos a estos seres descender a nuestro planeta y darse a conocer por toda la humanidad? Al parecer, según algunos investigadores y contactados, la fecha en que ocurriría este gran evento está mucho más cerca de lo que pensamos. Ellos señalan que esto ocurrirá en el año 2027. John Ramírez es un exagente de la CIA que en el 2023 reveló en una entrevista la existencia de un plan por parte del gobierno de los Estados Unidos y de otras naciones del mundo para preparar a la población para cuando ocurra el día de la llegada de seres extraterrestres a nuestro planeta. Este plan consiste en la presentación de desclasificación de documentos, de testigos y testimonios de importancia, e incluso la publicación de videos e imágenes, para que el anuncio o la presencia de estas civilizaciones en nuestro planeta no genere un pánico masivo entre la población del mundo. Estamos preparando a la población estadounidense y por extensión a la población mundial para esa realidad, que hay una presencia aquí y que tenemos que explicar esa presencia. Porque si aparecen y seguimos haciendo lo que hicimos en décadas anteriores, habrá pánico masivo. Creo que en muchos sentidos se ha corrido la voz dentro del gobierno de que se presentarán en 2027 y que es mejor que estemos preparados. He oído hablar de 2027 en una especie de capacidad oficial que no puedo revelar. Yo diría que la gente del gobierno está al tanto de que algo está sucediendo y que hay un tiempo limitado, unos pocos años más, para preparar a la gente. Algunos investigadores creen que la cercanía de esta fecha es la responsable de que en los últimos años el proceso de desclasificación y de revelación OVNI se haya acelerado y cada vez veamos más testimonios y noticias relacionados, de alguna u otra forma, con este fenómeno. Sin embargo, hay otros que sostienen que el 2027 no sería el año en que se dará a conocer la verdad sobre el tema OVNI, sino que esto será un proceso que podría alargarse incluso hasta unos años después, quizá hasta el 2030. En noviembre del 2023, Carl Nell, un respetado excoronel del ejército de los Estados Unidos, se presentó en un evento organizado por la Fundación Sol, grupo creado por el científico Gary Nolan, para dar a conocer un cronograma de divulgación que el gobierno de los Estados Unidos debería seguir para publicar toda su información referido al fenómeno OVNI, y de esta manera evitar que se produzca una revelación catastrófica que podría producir el caos, el miedo y la violencia dentro de nuestra sociedad. El plan de Nell está conformado por 5 etapas. La primera de ellas comenzó en enero de 2024 y consistió en que el gobierno de los Estados Unidos aceptara al fenómeno OVNI como algo real. Para muchos, este paso ya se ha logrado. El siguiente empezaría en enero del año 2026 y aquí la ciencia confirmará la existencia de vida inteligente fuera de nuestro planeta. Y ya para octubre del 2030, el gobierno estadounidense deberá revelar toda la información que posee sobre los ovnis, incluyendo mostrar al público las naves y cuerpos alienígenas recuperados, así como los avances tecnológicos que se han logrado gracias al estudio de los artefactos alienígenas. Según Nell, esta sería la fase en que el mundo debería conocer toda la verdad del fenómeno OVNI. Con respecto a las últimas etapas de este plan de desclasificación,
en octubre de 2034 se darán a conocer detalles más profundos sobre el fenómeno OVNI, como por ejemplo, ¿qué son? ¿Quiénes son estas entidades? ¿De hace cuánto tiempo visitan la Tierra? ¿De dónde provienen? Y sobre todo, ¿por qué están aquí? Y una vez respondidas estas preguntas, ingresaremos a la quinta fase, que no tiene una fecha específica, en que se espera comience finalmente el contacto o la interacción con estas razas extraterrestres. Ahora bien, con respecto al año 2027, no todos consideran que vaya a ocurrir la llegada de civilizaciones alienígenas a nuestro planeta. El investigador y cineasta Jeremy Corbell es uno de los que cree que la divulgación de esta fecha no es más que un engaño, que ha sido divulgado en los últimos años en círculos ufológicos, con la intención de confundir a la población y a los investigadores del fenómeno OVNI. Los ovnis son reales y han estado aquí por mucho tiempo. Y esa es la verdad. Pero la mentira está por venir. Todas las señales, todas ellas, indican que esa mentira será que hay una nave que se está acercando lentamente a nosotros, aquí en la Tierra. Y esa es la mentira que quieren que creas. Incluso tienen una fecha. La gente ha estado susurrando esa fecha durante mucho tiempo. Hoy te envié 2 mensajes de texto con un año. No es de mi parte. No voy a propagar esa mentira. ¿Y tú? ¿Crees que ocurrirá algo importante en el 2027 o 2030? ¿O crees que no ocurrirá nada? ¿Te gustaría estar vivo para presenciar la llegada de estos seres? ¿O prefieres no estar presente cuando eso ocurra? Luego de ver este episodio, ¿crees que estamos en los tiempos finales en que descubriremos por fin la verdad sobre el fenómeno OVNI? ¿Crees que el gobierno de los Estados Unidos revelará todos los secretos que posee sobre la existencia de vida extraterrestre aquí en la Tierra? Déjanos tus respuestas en nuestra sección de comentarios, así como qué otro país te gustaría que tratemos en esta serie.